tardes desde Hermandades del Trabajo de Madrid, celebrando este año el 75 aniversario. Hoy nos reúne en torno a la literatura un escritor y guionista español, Carlos Ruiz Zafón, que ha sido uno de los autores contemporáneos españoles más conocidos y, por supuesto, más leídos. Su novela, La sombra del viento, es uno de los libros más destacados, con más de 12 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Y es que ello no es extraño, ya que ha marcado un antes y un después en la técnica descriptiva de la narrativa contemporánea. No en vano hemos subtitulado nuestra charla de hoy El gran maestro de las descripciones. Carlos Ruiz Zafón nació en Barcelona en 1964 y falleció en Los Ángeles, California, en 2020. Estudió en el Colegio de los Jesuitas de San Ignacio de Sarriá de Barcelona, se matriculó en Ciencias de la Información y empezó en el mundo de la publicidad, llegando a ser director creativo en un principio. Sin embargo, en 1992 decidió ya centrar su interés profesional en la escritura. Decía no saber a qué se debía su vocación tan temprana, pero siempre recordaba que, aunque en su familia no había ninguna tradición literaria, para su padre, cito las palabras que siempre le decía al padre, el mundo de la lectura y de los libros es muy importante. Tras el éxito de su primera novela, titulada El príncipe de la niebla, en el año 93, emigró a Estados Unidos, donde se dedicó a escribir guiones cinematográficos, pero también continuaba, por supuesto, sobre todo, publicando libros. Las primeras obras de Zafón se sitúan dentro del género juvenil, con muchas dosis de fantasía. Corresponden a esta época la citada El príncipe de la niebla en 1993, El palacio de la medianoche en el 94, Las luces de septiembre en el 95 y ya en el 99 el titulado Marina. En 2001 publica La sombra del viento, novela que ha sido traducida a 45 idiomas y convertida en un éxito de ventas en los principales mercados editoriales del mundo. En 2008 publicaría una continuación, una segunda parte titulada El juego del ángel, que logró batir un récord al obtener una tirada inicial de más de 1 millón de ejemplares. Le siguen sus continuaciones, El prisionero del cielo, publicada en 2011, y El laberinto de los espíritus en 2016. Estos 4 libros van a componer lo que llamó la tetralogía El cementerio de los libros olvidados. En sus comienzos, su narrativa era sobre todo de fantasía, terror, aventuras, y esto lo vemos en El príncipe de la niebla, ambientada en un pueblo marítimo del sur de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial y que obtuvo el premio EDB de literatura juvenil. El novelista decidió entonces invertir esos 3 millones de pesetas que ganó en el premio, en este galardón, en cumplir el sueño de su infancia. Afirmaba Zafón, de pequeño tenía fijación por el cine americano clásico y por el mundo del jazz. Decía a mis amigos, cuando sea mayor viviré en Los Ángeles. Y fue allí entonces donde fijó su residencia y desde 1994 compaginaba su carrera literaria con la de guionista cinematográfico. A esta primera novela siguió El palacio de la medianoche, cuya trama se desarrollaba en la Calcuta de los años 30, y Las luces de septiembre en torno a un misterioso fabricante de juguetes. También estos títulos estaban dirigidos al público juvenil y que se reunirían posteriormente en el volumen La trilogía de la niebla. En 1999, como he citado antes, se publica la novela Marina, que está ambientada en una Barcelona brumosa, estilizada, que ya nos va a preludiar La sombra del viento. En la novela Marina, en la Barcelona de 1980, Oscar Dray sueña despierto, deslumbrado por los palacetes modernistas cercanos al internado en el que estudia. En una de sus escapadas conoce a Marina, una chica delicada de salud, y que comparte con Oscar la aventura de adentrarse en un enigma, podemos decir,
doloroso del pasado de la ciudad. Un misterioso personaje de la posguerra se propuso el mayor desafío imaginable, pero su ambición lo arrastró por sendas siniestras, cuyas consecuencias debe pagar alguien todavía hoy. Así describe el internado el protagonista, Oscar, y las sensaciones que le producía ese encierro. El colegio estaba rodeado por una ciudadela de jardines, fuentes, estanques cenagosos, patios y pinares encantados. En torno a él, edificios sombríos albergaban piscinas veladas de vapor fantasmal, gimnasios embrujados de silencio y capillas tenebrosas donde imágenes de santos sonreían al reflejo de los cirios. El edificio levantaba 4 pisos, sin contar los 2 sótanos y un altillo de clausura donde vivían los pocos sacerdotes que todavía ejercían como profesores. Las habitaciones de los internos estaban situadas a lo largo de corredores cavernosos en el 4.º piso. Estas interminables galerías yacían en perpetua penumbra, siempre envueltas en un eco espectral. Yo pasaba mis días soñando despierto en las aulas de aquel inmenso castillo. Vivía en la sombra del viento fue realmente su primera novela para adultos. Una historia ambientada en la Barcelona de la posguerra, al más puro estilo del folletín decimonónico de Charles Dickens o de Víctor Hugo, con una trágica historia de amor como trasfondo en la que se entrelazaban, con gran fuerza narrativa, los elementos clásicos del género: novela histórica, costumbrismo, intriga y suspense. La novela había quedado finalista del premio Fernando Lara del año 2000, que ganaría Ángeles Caso con Un largo silencio. Y aunque las bases de este premio limitaban la publicación solo, por supuesto, a la obra ganadora, Editorial Planeta hizo una apuesta y decidió hacer una excepción ante la calidad de la novela de Zafón, ensalzando el acierto con el que se ha aproximado a temas universales como el amor, el misterio o la pérdida de la inocencia. Así justificaban Planeta el poder publicar esta novela. El éxito de la novela no fue inmediato, ya que al principio pasó totalmente desapercibida por parte de la crítica nacional, aunque pronto se vería que no fue así entre los lectores, que conseguirían convertirla en un verdadero fenómeno literario. Pronto el éxito narrativo de Ruiz Zafón se extendería a otros muchos países. Incluso en Alemania, por ejemplo, el canciller Gerhard Schröder recomendó públicamente su lectura, que ya es. En 2004, La sombra del viento había sido traducida ya a 40 idiomas. Ese mismo año obtuvo el premio José Manuel Lara Hernández a la obra más vendida en España. La Biblioteca Central de Nueva York la seleccionó como libro para recordar y fue reconocida en Francia como la mejor novela extranjera del año. El jurado, compuesto por escritores, críticos y editores, destacó que la novela de Zafón era, cito textualmente, a la vez accesible al gran público y una obra de erudito. La obra consiguió también un notable éxito de crítica. Un ejemplo fue el diario The New York Times, que comparó al autor con el mismísimo Borges. Y bueno, la novela se convirtió inesperadamente en uno de esos fenómenos editoriales, el más importante de la literatura del momento, lo que permitió a su autor acabar con lo que él mismo definió como mi etapa de las novelas juveniles. 4 años después, en junio ya de 2008, La sombra del viento llevaba 247 semanas en la lista de los 10 libros más vendidos de España. Y en todo el mundo se habían vendido 10 millones de ejemplares. Aunque Ruiz Zafón había recibido suculentas ofertas para llevar la novela a las pantallas cinematográficas, siempre se resistió a ceder los derechos si no le ofrecían, él decía textualmente, garantías de que se va a hacer con un cierto decoro. Si no, prefiero que no haya película. Lo importante es el libro. En ese mismo año,
2008, con una campaña mediática sin precedentes y una tirada de 1 millón de ejemplares, llegaba a las librerías españolas la nueva novela del escritor, El juego del ángel, en la que el autor retomaba ese universo del cementerio de los libros olvidados. Se presentó el libro en el Gran Teatro del Liceo barcelonés con una puesta en escena espectacular, recreando una antigua biblioteca. Pocas veces un acto de estas características había generado pues tanta expectación y tal impacto en los medios de comunicación, ya que unos 150 periodistas y 15 cámaras de televisión cubrieron el evento. Podemos decir que resultó un poquito exagerado a lo mejor y fuera de la realidad, pero fue así. El juego del ángel estaba destinado a ser bestseller y así fue. 10 días después de la aparición del libro, coincidiendo con la festividad de Sant Jordi en Cataluña, es el 23 de abril, como sabemos, Ruiz Zafón fue la estrella más solicitada del firmamento literario. Ante la carpa habilitada para la firma de libros, ambientada como si se tratara del cementerio de los libros olvidados, las colas superaron todas las expectativas. Cientos de personas esperaron durante horas para hacerse con una dedicatoria del autor. Según las cifras facilitadas, que son curiosas, según las fuentes, evidentemente, en Cataluña se habían vendido 250.000 ejemplares, unos 20.000 cada hora, o lo que es lo mismo, más de 300 cada segundo. En una semana se habían vendido 580.000 ejemplares, todo un récord. Lo mismo ocurriría en junio en la Feria del Libro de Madrid. Un éxito esperado al que habría que añadirle pues, el logrado en otros países como Francia, Alemania, Portugal o Inglaterra, con los que la editorial ya había firmado contratos de distribución. Carlos Ruiz Zafón no descartaba por entonces volver a instalarse en España. Aunque casado y residente en Los Ángeles, mantenía un pequeño estudio en Barcelona junto a la Sagrada Familia. El exitoso novelista, sin embargo, permanecería ya para siempre en California escribiendo siempre de noche, según su costumbre, entre su colección de figurillas de dragón, que es una colección original y famosa que hizo de él pues, una afición muy, muy conocida por todos y que todos pues, le hacían regalos, él las compraba en las partes más raras del mundo, en fin, muy curiosa esa colección. Tenía previsto completar La sombra del viento y El juego del ángel con otras 2 novelas para completar esa tetralogía, ¿no?, ambientada en ese mismo universo literario. La Barcelona misteriosa y gótica que iba a ir desde la era de la Revolución Industrial hasta los años posteriores de la Guerra Civil Española. El proyecto se cumplió a un ritmo regular. 3 años después del Juego del Ángel aparece El prisionero del cielo en el año 2011 y otros 5 años más tarde la cuarta y última entrega de esta tetralogía, El laberinto de los espíritus, en 2016. A pesar de encontrarse en una madurez creativa y muy, muy prolífica, un cáncer de colon, sin embargo, trunca inesperadamente su camino y el escritor fallece en Los Ángeles el 19 de junio de 2020, con solo 55 años de edad. Tenemos una curiosa anécdota en cuanto a su sepultura, porque tiene 2 tumbas. Parte de sus cenizas las enterraron en el cementerio de Hollywood Forever, junto pues, a grandes mitos de la gran pantalla, y la otra parte de las cenizas está enterrada en el cementerio de Montjuïc de Barcelona, su tierra y querida tierra natal. En ambas tumbas figura el mismo epitafio en inglés y en español respectivamente, que dice lo siguiente: existimos mientras alguien nos recuerda. Pues bien, volviendo a La sombra del viento, la acción transcurre en la Barcelona de esa posguerra civil española. Es un thriller de intriga y misterio alrededor de un libro. La obra narra las aventuras de Daniel, un niño que descubre un libro en el cementerio de los libros olvidados que va a cambiar por completo su vida. A partir de ese día, el objetivo de Daniel, de este chico, será encontrar qué es lo que pasó con el autor presuntamente asesinado. Y es una novela cargada de romances,
traiciones, intrigas, etc. Sergio Vila San Juan escribió en La Vanguardia que la tetralogía, cito textualmente, configura una compleja trama gótica ambientada en una Barcelona literaria y tenebrosa desde los inicios del siglo XX hasta la actualidad, y propone una gran reflexión sobre el papel del libro y la incidencia de la literatura popular justamente en un momento clave de revolución internacional de los hábitos y las tecnologías de la lectura. En su conjunto constituyen una monumental empresa narrativa de 20 años, rebosante de potencia, virtuosismo estructural, grandes personajes: Daniel Sempere, Fermín Romero de Torres, el atormentado Julián Carax, Nuria Montfort, Alicia Gris, la familia Aldaya, atmósferas mágicas, perspectiva humanista, diálogos afilados, humor, amor a Barcelona y amor al libro. No puede haber un mejor resumen del significado de este libro. El cementerio de los libros olvidados, sigue afirmando la editorial Planeta en un comunicado, se ha convertido en un símbolo universal de la defensa de la lectura, de la pervivencia de la memoria a través de los libros y del refugio de aquellos que creen en ellos. Bonita definición también de la editorial Planeta. La trascendencia internacional de la novela se refleja, según el periodista Vila San Juan, en que fue uno de los pocos autores vivos que en 2014 estuvo en la serie especial Perennial Classics, que lanzó en Estados Unidos el grupo editorial británico Penguin, con cubiertas diseñadas por la artista Jessica Hesk. Cada una reproducía la letra correspondiente al apellido de un autor. Y nos recuerda Vila San Juan que la A era para Jane Austen, la B para Charlotte Brontë, F para Flaubert, H para Hesse, la J para Joyce, la M para Melville, la P para Proust. Entre los pocos autores vivos, la I era para Ishiguro, la R para Rushdie y la Z para Carlos Ruiz Zafón, del que se recuperaba, por supuestísimamente, La sombra del viento en la traducción que había hecho al inglés Lucia Graves. El propio autor nos habla de cómo y dónde surgió esta idea, esta curiosa y original idea del cementerio de los libros olvidados. La imagen de partida me la dieron esos grandes hangares de libros viejos que hay en California. Me sugerían la idea de que en el mundo existen cosas muy valiosas que están olvidadas en algún lado. Redondeé esta imagen con laberintos y túneles, que es mi forma de visualizar las cosas, y la trasplanté a Barcelona, donde este tipo de almacenes no existe, pero me permitía iniciar un tratamiento de ciudad misteriosa. Vamos a conocer a sus personajes. Daniel Sempere es el protagonista de la novela, el personaje sobre el que va a girar todas las tramas. Es el narrador en primera persona, por lo tanto, el lector le acompaña durante todas sus aventuras. El padre de Daniel es el propietario de la librería que está debajo de su casa y un día lo lleva al cementerio de los libros olvidados, donde descubrirá el libro que cambiará su vida para siempre: La sombra del viento, de Julián Carax. Como vemos, es la novela dentro de la novela. Según la tradición, todos los iniciados en este lugar secreto pueden sacar un libro de él y deben protegerlo de por vida. Esta mañana se lleva el libro a casa, lo lee completamente absorto. Daniel intenta buscar otros libros de este autor desconocido, pero no puede encontrar ninguno. Todo lo que encuentra son historias de un hombre extraño que se hace llamar la Incuber, después de un personaje del libro que resulta ser el diablo, que ha estado buscando los libros de Carax durante décadas, comprándolos para después quemarlos. Después de leerse ese libro, Daniel queda obsesionado por el autor, del que se sabe muy poca cosa, y decide investigar su existencia. Y es entonces cuando ahí comienzan todas sus aventuras. Hay otro personaje, Tomás Aguilar, que es el único y mejor amigo de Daniel. También es un fuerte protector de su hermana Bea.
que es un año mayor que su hermano Tomás, y es la niña consentida y mimada de la familia. Es el primer amor de Daniel, su primer beso, y la mujer con la que se casará. Claro que es una chica de 10 años mayor que Daniel, es de una gran belleza, ciega de nacimiento, y Clara se obsesiona junto con Daniel en descubrir quién es Julián Carax, y el joven, al sufrir un amor pasajero por ella, le regala la única copia que tenía de La sombra del viento y que, por supuesto, posteriormente volverá a recuperar. Fermín Romero de Torres es un hombre extraño que llega a Barcelona sin dinero y el padre de Daniel le da un trabajo en la librería. Es un muy buen vendedor de libros, pero una persona, podemos decir, realmente rara, con un pasado bastante oscuro. Sirvió en el ejército en varias guerras, fue guardia civil y tiene el cuerpo lleno de señales de tortura. Hacia la mitad del libro ayuda mucho a Daniel en esa investigación sobre el autor misterioso. Y por supuesto Julián Carax, que aunque aparece muy poco en la obra, solamente al final es el pilar que aguanta todo el argumento de la obra. Es el autor de La sombra del viento, entre otros libros dedicados a Penélope, su gran amor. Es siempre un personaje que se esconde entre las sombras, ya que tiene la cara desfigurada debido a un incendio y quiere quemar todos sus libros, hasta que Daniel, por supuesto, le convence de lo contrario. Escuchemos con atención cómo comienza La sombra del viento y si con ello los que no lo hayáis leído os dan ganas de acercaros a este maravilloso libro, ya hemos conseguido algo. Si lo habéis leído, supongo que os deleitaréis con estas breves lecturas y el que no, seguro que os pongo el cebo delante para que no os perdáis la lectura de este maravilloso libro. Vamos a fijarnos sobre todo en las descripciones que son de una belleza y una plasticidad que nos permite formar parte de esos escenarios descritos con muchísima fuerza, muchísimo realismo. Es como si la luz que se desprende de ellos impregnara de su magia al lector. Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. Desgranaban los primeros días del verano de 1945 y caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la rambla de Santa Mónica en una guirnalda de cobre líquido. Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie, advirtió mi padre, ni a tu amigo Tomás, a nadie. Ni siquiera a mamá, inquirí yo a media voz. Mi padre suspiró amparado en aquella sonrisa triste que le perseguía como una sombra por la vida. Claro que sí, respondió cabizbajo. Con ella no tenemos secretos. A ella puedes contárselo todo. Poco después de la guerra civil, un brote de cólera se había llevado a mi madre. La enterramos en Montjuic el día de mi 4º cumpleaños. Solo recuerdo que llovió todo el día y toda la noche, y que cuando le pregunté a mi padre si el cielo lloraba, le faltó la voz para responderme. 6 años después, mi padre y yo vivíamos en un pequeño piso de la calle Santa Ana. La ausencia de mi madre era para mí todavía un espejismo, un silencio a gritos que aún no había aprendido a acallar con palabras. Y más adelante describe. Nos miramos en la penumbra buscando palabras que no existían. Aquella fue la primera vez en que me di cuenta de que mi padre envejecía y de que sus ojos, ojos de niebla y pérdida, siempre miraban atrás. Se incorporó y descorrió las cortinas para dejar entrar la tibia luz del alba. Anda, Daniel, vístete. Quiero enseñarte algo, dijo. ¿Ahora? ¿A las 5 de la mañana? Hay cosas que sólo pueden verse entre tinieblas, insinuó mi padre blandiendo una sonrisa enigmática que probablemente había tomado prestada de algún tomo de Alejandro Dumas.
Las calles aún languidecían entre neblinas y serenos cuando salimos al portal. Las farolas de las Ramblas dibujaban una avenida de vapor, parpadeando al tiempo que la ciudad se desperezaba y se desprendía de su disfraz de acuarela. Al llegar a la calle Arco del Teatro, nos aventuramos camino del Raval bajo la arcada que prometía una bóveda de bruma azul. Seguí a mi padre a través de aquel camino angosto, más cicatriz que calle, hasta que la luz de la Rambla se perdió a nuestras espaldas. La claridad del amanecer se filtraba entre balcones y cornisas en soplos de luz sesgada que no llegaban a rozar el suelo. Finalmente, mi padre se detuvo frente a un portón de madera labrada y ennegrecido por el tiempo y la humedad. Frente a nosotros se alzaba lo que me pareció el cadáver abandonado de un palacio o un museo de ecos y sombras. 15 años después de que Carlos Ruiz Zafón iniciara su proyecto literario de esta tetralogía, con 25 millones de libros en 50 países, se cierra esta historia. Sin duda es uno de los principales fenómenos editoriales del siglo XXI en lengua española. Esta historia que narra un misterio literario nacido en la Barcelona de 1945 con este niño, Daniel Sempere, pero que se remonta, cito textualmente, a los últimos esplendores del modernismo hasta las tinieblas de la posguerra, según nos cuenta en el libro. Este éxito se fue extendiendo como la pólvora. Poco a poco la gente iba entrando en sus páginas, cuyo tema recordaba el valor de la lectura y la palabra escrita, mientras contribuía a abrir el camino de la literatura popular española en el extranjero. Con El laberinto de los espíritus, en 2016, se cerraba con broche de oro aquella historia con una tirada inicial de 700.000 ejemplares. La presentación de este último libro de la tetralogía fue en el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón del Tibidabo en Barcelona, construido entre 1902 y 1961, con una cripta inferior de aspecto románico y una iglesia neogótica en la parte superior. Por una amplia escalinata subieron más de 250 personas y el propio autor definió este relato como piedra de encaje del laberinto y del libro más laborioso que había soñado muchos años antes. Contamos con unas valiosas palabras de Zafón en cuanto a su técnica narrativa y que, en cierto modo, nos va a desvelar ese trabajo de artesanía que son sus novelas, fruto de esta minuciosa elaboración a la que él alude. Mi método de trabajo está dividido por capas. Escribo como se hace una película, en 3 fases. La primera es la preproducción, en la que creas un mapa de lo que harás, pero cuando te pones a hacerlo ya te das cuenta de que vas a cambiarlo todo. Luego viene el rodaje, recoger los elementos con los que se hará la película, pero todo es más complejo y hay más niveles de los que habías previsto. Entonces, a medida que escribes, ves capas y capas de profundidad y empiezas a cambiar cosas. En esa fase es cuando empiezo a preguntarme, ¿y si cambiase los cables, o el lenguaje, o el estilo? Ahí creo la tramoya, que para el lector ha de ser invisible. El lector ha de leer como agua, le ha de parecer todo fácil. Pero para que resulte así, hay que trabajar mucho. No nos cabe la menor duda de que efectivamente es un trabajo a fondo el que consigue Zafón para hacernos enamorarnos, ¿no?, de esas lecturas. En Estados Unidos se vivió entregado, por supuesto, y sobre todo a la escritura, y no solo de obras literarias, también, como hemos dicho antes, de guiones cinematográficos. En esta última faceta quedó finalista de la prestigiosa beca que concede la Academia de Hollywood, la Nicholl Fellowship, pero no tenemos constancia de muchos de estos guiones cinematográficos, no alardeaba él nunca de ello y no es fácil acceder a algún guión de estos. Como aseguró,
En una ocasión, para él, el guión es un cubito de caldo y la novela el guiso completo. Para eso, vamos, lo tenía clarísimo que para él la escritura, el libro, la literatura era mucho más, ¿no? que el guión cinematográfico. En el periódico digital El Universal de junio del año 2020 podemos leer un interesantísimo artículo en el que nos descubre a un Ruiz Zafón amante de la música. Tocaba el piano, componía música con sintetizadores. Él decía, la mayoría de la gente solo me conoce como escritor, pero antes de dedicarme exclusivamente a la literatura, yo había trabajado como músico, aseguraba él. Zafón componía con su teclado para dar alma musical a sus novelas o incluso para ayudarse en pleno proceso creativo, pero siempre dejó claro que él no era músico profesional. Parafraseando a su admirado Orson Welles, decía Zafón que la atmósfera es siempre lo más importante. Y por eso, con La sombra del viento, comenzó a componer esa banda sonora imaginaria de su novela. Algo muy curioso. Escribo música sin pretensiones, como diversión, y también como válvula de escape, cuando estoy inmerso en la creación de una novela. Y en ambas tareas busco los recursos más eficaces para crear la atmósfera que necesita la obra, señaló en 2014, muy poquito antes de estrenar esa suite de La sombra del viento en el Palau de la Música de Barcelona. En los 8 movimientos que forman La sombra del viento, con música para piano, orquesta o viento, se encuentran, como él mismo reconocía, resonancias de música impresionista del siglo XX, música barroca o tonos haydnianos clásicos. Ruiz Zafón, que vio de este modo en el Palau de la Música, pues colmado uno de esos grandes sueños infantiles, escribía intentando utilizar las mismas condiciones a las que recurre un compositor cuando crea ritmos, contrapuntos, buscar armonías para trasladar al lector, según sus palabras, una atmósfera y un impacto emocional. Es posible que sea ahí donde radique su maestría para describir, pienso yo. El malogrado escritor se había sentido atraído por la música ya desde muy pequeño, cuando por placer se había comprado y estudiado pues, tratados musicales como la armonía de Schoenberg e intentaba buscar pianos en casa de los amigos, siempre decía, sin ocultar la frustración de, también decía él, no haber recibido una educación musical, lo cual hace que tenga más mérito. Cuando estoy trabajando en una historia, me gusta escribir música para ella. Escribo pequeñas composiciones para los personajes, para las escenas y las secuencias de las novelas, explicó Ruiz Zafón en 2016 en la antigua residencia de los embajadores de España en Washington, poco antes de ofrecer pues, una breve actuación al piano. A veces cuando quiero saber lo que significa algo o cuando hay algo que no sé cómo resolver y creo que es un tema de la textura o de la atmósfera, entonces escribo música, reveló. Bien, pues este reportaje también acaba informando de que en su propia página web, que es carlosruizzafón.com, los lectores podemos ahora oír sus novelas a través de esa música que ondeaba en las páginas de sus libros, con temas como El prisionero del cielo, Bea y Daniel, Cuento de Navidad o Regreso al cementerio de los libros olvidados. Es muy interesante este artículo sobre la gran afición de Carlos Ruiz Zafón. En una entrevista del columnista Héctor Porto a Ruiz Zafón, escuchamos la opinión del novelista respecto al posible y esperado rodaje de una película sobre su gran novela. Como hemos citado antes, él nunca fue partidario. Citamos textualmente: no habrá película de La sombra del viento porque no hace ninguna falta. No es obligatorio. No voy a perder la energía y el tiempo en adaptar su texto a otro medio. Nada cuenta una historia con la intensidad de una novela si está bien hecha. Y así se quedó. Así de tajante despejó toda duda Carlos Ruiz Zafón sobre los muchísimos ofrecimientos que ha tenido del séptimo arte y consciente de las expectativas que esta posibilidad genera tanto
en la industria como entre sus fans, entre sus lectores. Transformar el libro en otro producto de comercialización es algo que nunca entró en sus planes. Admitió que había maravillosas adaptaciones, por supuesto, y citó al Padrino de Coppola, y que él decía, quizás sea en las series de televisión donde hoy se está haciendo la mejor narrativa. Pero luego, dice, para llevarla al cine, dijo, sería una traición a su naturaleza porque estos libros son un homenaje a la palabra escrita. Lo tenía clarísimo. Como afirmó en una entrevista en Radio Nederland en 2005, estos libros son un homenaje a la literatura, a todas las personas que existen en torno del mundo del libro, escritores, lectores, editores, libreros. Sería un poco deshonesto transformarlos en otra cosa sencillamente por hacerlos algo más popular. No hace falta que todo sea una película o un videojuego. Quiero preservar este mundo tal como está y quiero dedicar mi tiempo a crear obras nuevas y no adaptar algo que ya he hecho. Zafón vivió, como hemos visto, a caballo de esas dos grandes ciudades, Barcelona y Los Ángeles, y, según él, resistió razonablemente bien la tentación de Hollywood y esa tranquilidad, admitió, se la debe a un éxito que lo mejor que le ha reportado es la libertad y la seguridad, en sus palabras. No verse condicionado por las presiones y por lo que otros quieren que haga. Sus más de 25 millones de lectores lo respaldan, los que lo convierte, según asegura lógicamente la editora Planeta, en el autor español más leído en el mundo después de Cervantes. Ahí es nada. La literatura, afirmaba él, es un amante cruel. Tú te enamoras de ella, pero ella no se enamora de ti. En cualquier caso, Ruiz Zafón alcanzó la paz interior con la felicidad que le provoca ver que lo que soñó un día se hizo realidad. Comprendió que el proceso de creación es sobre todo una pelea consigo mismo, un viaje hacia adentro. Me siento más viejo, no sé si más sabio, afirmaba. Los escritores proponen y los lectores interpretan, teorizan generalmente. Por eso Zafón suele tener en su pluma más preguntas que respuestas. No quiero sermonear, no soy cura ni político. Soy poco amigo de verdades universales. Solo quiero estimular al lector y ver qué se despierta en él. Asegura que él escucha a los lectores, aprende de ellos, pero nunca discute sus conclusiones. Y si tuviera que quedarse con un mensaje, le diría al lector que lo esencial está en que cuestione la realidad, que no acepte aquello que le viene impuesto, que ponga en duda las percepciones, que enarbole el espíritu crítico y que si tiene que cometer errores, que sean sus propios errores. Vamos, creo que es una magnífica actitud para un escritor, ¿no? Dejar rienda suelta al lector. Aunque en los personajes de su tetralogía, Julián Carax, Fermín Romero de Torres y la misma Alicia Gris, hay mucho del propio Ruiz Zafón y de su pensamiento, como él mismo confiesa, lo que pone en juego las 4 novelas del cementerio de los libros olvidados, dice su autor, es la gran comedia de la vida, que nos recuerda un poquito a lo que pudo ser en su día el Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca, ¿no? En la que desfilaban todos los personajes habidos y por haber del mundo. Emilio Rosales, escritor y editor, afirma en una entrevista que en los cuentos que se entrelazan en la historia, Ruiz Zafón recrea a la Barcelona de 1905 con sus trenes de vapor, su neblina, la lluvia y sus iglesias góticas. Vemos a la Barcelona de las grandes mansiones burguesas, la de las callejuelas de un barrio en construcción, la urbe como una especie de ser vivo que está formándose. El puerto, vemos a personajes capaces de cambiar de piel y de adoptar la identidad de otro para sobrevivir. Es un libro que nos dice mucho de la concepción que tenía él del lenguaje, de la ciudad y del arte de narrar. Para Carlos Ruiz Zafón, nos continúa afirmando Rosales, llegar a la imaginación de sus lectores era algo fundamental.
Creía que sus libros eran historias proyectadas en una pantalla muy singular, la imaginación de cada uno de sus lectores. Por eso no necesitaba que fueran llevadas al cine. Por eso escribía escenas muy visuales. Era el gran maestro de las descripciones. Transmitía de manera magistral el miedo, el enamoramiento, la amistad, la traición, el ansia de venganza, pero también el perdón. Rosales también destaca que el también publicista, como era Zafón, escribía siempre pensando en sus lectores. Carlos no solo cuenta lo que le sucede a sus grandes personajes, sino que ofrece viajes fantásticos, aventuras literarias. Y bien cierto que es. Tenemos otra obra, El Príncipe de Parnaso, que fue su última novela en 2018. Una novela ambientada en el siglo XVII, como no podía ser de otra manera, en Barcelona. El caballero Antoni de Sempere, facedor de libros, sigue un cortejo fúnebre en compañía de Andreas Corelli. Son los restos mortuorios de Miguel de Cervantes Saavedra. En este cuento corto, Carlos Ruiz Zafón nos va a proponer un viaje precisamente a los orígenes del cementerio de los libros olvidados, que inauguró con La sombra del viento. Zafón se divierte narrando una especie de fábula alrededor de Cervantes como gran protagonista. En esta ocasión deja a un lado las detalladas y poéticas descripciones de Barcelona para centrarse en la historia y en sus personajes, pero no se puede resistir y de esta manera se expresa contemplando la ciudad de Barcelona al alejarse. Algún día caerán las murallas y Barcelona se esparcirá bajo el cielo como una lágrima de tinta sobre agua bendita. El facedor de libros sonrió al recordar aquellas palabras que había pronunciado su buen amigo al abandonar la ciudad 6 años antes. Me llevo la memoria, prisionero de la belleza de sus calles y deudor de su alma oscura, a la que prometo regresar para rendir la mía y abrazarme en el más dulce de sus olvidos. Pues en una entrevista realizada por Laura G. Torres en Radio Televisión Española, podemos escuchar algunas aclaraciones pero que muy interesantes que Ruiz Zafón hace a la periodista sobre su profesión, su obra, su éxito. Vamos a escuchar algunas de estas respuestas. ¿Qué se siente cuando se es el escritor en español más leído después de Cervantes? Yo no hago mucho caso a estas cosas. Yo me conformo y me siento más satisfecho con ser un escritor leído, pero eso se aplica a todos los escritores. Uno escribe, uno trabaja, uno hace una cosa y si es recibida y es leída, si es por mucha o menos gente, uno no tiene que comprometer o sacrificar lo que hace. Pero al fin y al cabo la lectura es de uno a uno. Los libros los lee una persona y los escribes para una persona. Si eso se multiplica por muchos, pues mejor. ¿Es realmente sano que el New York Times le compare con Borges, García Márquez y Umberto Eco, o que la crítica alemana le asemeje a Dickens? Esas son cosas que se dicen en las críticas bien intencionadas y que se dice de cara a los lectores. En la medida que tu trabajo es público, te expones, forma parte del contrato. Y en este caso son cosas que se dicen. A veces lees muchas reseñas y críticas en diarios que comparan obras, un autor con otro. Bueno, está bien y suena bonito, pero en fin, tampoco pasa nada. Usted dice que en sus libros le gusta plantear preguntas a sus lectores, y yo le traslado a usted la pregunta que al principio de la novela le hace Daniel a Fermín. ¿Ha vivido la vida que tenía que vivir? ¿Ha estado a su altura? Es una buenísima pregunta. Y yo hago que se la pregunte Daniel a Fermín, que le pregunta con miedo. Fermín, usted que me conoce, que es mi ángel de la guarda, ¿soy la persona que tenía que ser? ¿He vivido la vida que tenía que ser? Porque nadie lo sabemos probablemente, pero es una pregunta que en algún momento nos hacemos todos y no tenemos la respuesta. Nos queda la duda. ¿Teníamos que haber hecho otras cosas? ¿Tendríamos que haber sido otra versión de nosotros mismos?
Pues no lo sé. Yo supongo que todos lo intentamos, vivir la vida que tenemos que vivir. Muchas veces no podemos porque las circunstancias no nos lo permiten. Yo no tengo la respuesta respecto a mí mismo. Espero que el día que me vaya al otro barrio, aunque, bueno, pues aquello que dicen que tu vida pasa por delante, sería bonito y tranquilizador tener la certeza de que, bueno, no lo hice tan mal. ¿Se refiere usted al lenguaje? Le recuerdo uno de los pasajes donde el personaje de Julián Sempere escribe: la buena literatura tiene que ver con la ingeniería del lenguaje más que con la inspiración o con tener algo que contar. Tener que contar, todos tenemos mucho que contar. Las experiencias vitales de un escritor no son más valiosas que las que cualquier otra persona que no se dedique a escribir. Por supuesto, yo creo que el trabajo del escritor es el desarrollar el oficio, desarrollar los recursos, las técnicas para que ese material que todos tenemos y que está en la vida de todos, intentar darle forma para que pueda tener un valor para los demás. Pero sobre todo aprender lo que son los resortes y los recursos del oficio. En estas novelas, que son de algún modo un homenaje a la literatura, a las personas que se dedican a ella, a los lectores, los libreros, traductores, también quería hacer unas pequeñas reflexiones sobre el proceso de lo que es dedicarse a escribir. El señor que hace sillas, pues es un oficio complicado, no le inspiran las musas para hacerlas, pero en el fondo lo más importante para el escritor es la ingeniería del lenguaje. ¿Y cuál sería la última palabra que le gustaría escribir? No lo sé. Supongo que tendría que ser obligatoriamente fin en todos los sentidos. Amigo lector, hasta aquí hemos llegado. A partir de aquí, busque a alguien más joven porque yo ya no tiro más. Espero no tener que pensar mucho en ello o no saber cuál es la última palabra. Tiene que ser terrible saber cuál es la última palabra que escribes y que ya está. Si no es fin, alguien lo dirá por mí afirmando: él no llegó porque le dio el patatús, así que fin. Hasta aquí llegó la broma. Y bien, por supuesto que también nosotros hemos llegado al fin de nuestro encuentro, pero está claro que con su desaparición perdió el mundo literario un creador de historias y un descriptor inigualable. Y recogiendo sus propias palabras, que acabamos de citar en la entrevista, no es que no lo hiciera tan mal, sino que lo hizo maravillosamente bien. Y por supuesto que la palabra fin no fue la última que escribió Carlos Ruiz Zafón, ya que su obra y la estela que deja entre nosotros es inacabable e imperecedera. Podemos así terminar con una frase del personaje Julián Carax, el misterioso autor del libro que da nombre a la novela y que afirma: los libros son espejos, solo se ve en ellos lo que uno ya lleva dentro. Pues con esta máxima tan hermosa del libro de La sombra del viento de Ruiz Zafón nos despedimos. Hasta próximos encuentros y muchísimas gracias por vuestra atención. El próximo encuentro virtual será el 4 de mayo a cargo de la profesora Flora Rueda Laorga, en un acercamiento a la narrativa moderna africana escrita por mujeres y que se centrará en 4 de ellas. Muchas gracias a todos y buenas tardes.